El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres, y acordándose de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Tomen asiento, por favor, brevemente. En mi caminar como sacerdote, una de las cosas que escucho mucho y que también a mí me preocupa mucho son los niños, son los jóvenes, son los hijos de papá y de mamá. Y esa preocupación me ha tocado vivirla. Tengo ya 22 años de sacerdote, 30 de religioso, no, 29. Y esta es una de las angustias, preocupaciones, miedos, incertidumbres en las cuales pues me ha tocado acompañar, me ha tocado experimentar y ver jóvenes que vienen de familias muy buenas, pero que se pierden, o jóvenes que estaban bien perdidos y se convierten. Y siempre es la búsqueda, ¿qué es lo que tengo que hacer como padre, como madre? Por ejemplo, los que son padres solteros, ya sea mamá o papá soltero, o viudo con hijos pequeños, o jóvenes o adolescentes, siempre está esa inquietud, siempre está ese temor. Veo, por ejemplo, jóvenes que entran en crisis de la adolescencia. Yo de cariño le digo el modo teen, o sea, del teenager en inglés. El modo teen es que pues nadie los entiende, ni ellos se entienden. Pero también nosotros como adultos tenemos nuestros modos que a veces tampoco son muy saludables. Pero ver esos jóvenes que entran en esas crisis existenciales, crisis de fe, crisis de identidad, crisis emocionales, afectivas, amorosas, y pues siempre está la incertidumbre de papá y de mamá. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? O incluso de los abuelos, que a veces toman el papel de papás, porque los papás están más perdidos que nada, o no están presentes, y a veces los abuelos asumen ese papel de forma directa o indirecta. Entonces siempre es qué hacer, qué debo hacer, qué no puedo hacer, la regué, no la regué. Pues creo que nadie está exento de cometer errores, nadie está exento de
hacer o decir cosas que tal vez no deberíamos haber dicho o no deberíamos haber hecho, pero tenemos que caminar, tenemos que seguir. Y hoy, precisamente, estas dos lecturas nos hablan de dos actitudes muy interesantes de papás, que puede trascender en el bien de nuestros hijos. Obviamente, pues desde el punto de vista de la obediencia a Dios, de la fe en Dios. Vamos a ver el primer caso. El primer caso lo vemos con este personaje que va a ser ícono muy fuerte en el Antiguo Testamento, el rey David. Un hombre que sabemos que es sacado de una situación humilde, ser pastor, para ser llamado rey de Israel. Y fíjense qué interesante, porque este hombre, después de tenerlo todo, de tener un castillo, de tener pues esta situación privilegiada, como que le cae el 20 y dice: ¿cómo es posible que yo viva en un castillo y el rey viva y Dios, la arca de la alianza, en una tienda? Le voy a hacer un templo, le voy a construir. Y esta actitud, que viene de un proceso de meditación, de reflexión, de autoconocimiento, de entendimiento de lo que Dios le ha concedido, y esto es fundamental, papá, mamá que me escuchas, si tú no entiendes las bendiciones que Dios ha hecho en ti, obviamente no vas a entender la importancia de quererle dar un lugar principal en tu vida, construirle el templo. Y aquí no estamos hablando de la construcción de un templo como el que en el que estamos. Estamos hablando del templo en tu interior, en tu corazón, en tu alma, en tu vida. Y esa construcción del templo, así como pues te has ocupado mucho, porque ese es tu trabajo, papá o mamá, pues de dar de comer, de dar un techo, de dar ropa, de dar educación, y todo lo que de alguna manera con el sudor de tu frente has podido proveer para ti, para tu familia. Pero caer en cuenta de que, oye, yo estoy viviendo una situación de bendición por parte de Dios. Y esto cambia mucho. Pero ¿qué sucede? La mayoría de la gente no está conforme con lo que tiene. Siempre queremos más. Aquí podría verse como algo bueno o algo malo. Algo malo porque pues aquellas personas que son tan pasivos y que no aspiran, no quieren crecer, o la forma negativa en donde no te conformas y te vuelves avaricioso, te vuelves envidioso y quieres tener más, y esto te lleva a veces a cometer actos que tal vez no sean los mejores. Pero viendo esto, es la conciencia de la bendición que Dios me ha dado, la posición que tengo vida, tengo un techo, tengo una familia, tengo bien o mal un sustento. Puede ser que después ya no lo tenga, pero ahorita en las condiciones en las que estoy tengo. Y no he sido consciente de que esto es una bendición de Dios. Yo tengo esto. ¿Y qué tiene Dios? ¿Qué tiene Dios en mi vida, en mi corazón? No tiene nada. Está viviendo en un lugar apartado, abandonado, olvidado, ignorado o rechazado incluso por mi persona, porque no le doy ese lugar, no le construyo. Y esa construcción se va dando precisamente, por ejemplo, en empezar a vivir una vida de fe, una vida sacramental, la confesión, la comunión, todos los domingos, ir a misa, comulgar, confesarme, empezar a escuchar la palabra. O sea, esa es la construcción del templo. La obediencia a Dios es la construcción del templo que yo como padre o como madre tengo que realizar. Porque de aquí viene la bendición a mi descendencia. Y es cuando el Señor dice: ¿tú me quieres construir un templo? Y viene este diálogo que tiene Dios a través del profeta: ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Y le hace ver que todo lo que Dios ha hecho por él, te he sacado de los apriscos de andar detrás de las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo.
Y aquí es donde viene la gran bendición. Yo estaré contigo siempre. Esto es la mejor manera de poder ser papá y ser mamá. Que Dios esté siempre con nosotros y de nosotros estar construyendo día con día, acción con acción, ese templo, ese lugar sagrado en mi mente, en mi corazón, que se va a construir con los actos de obediencia, con la escucha de la palabra, con la oración, con la vida sacramental. Entonces Dios estará siempre presente conmigo, pero no se queda ahí, porque promete bendición para la descendencia y obviamente promete la presencia del Salvador. Aquí obviamente se está diciendo a David que de su descendencia vendrá un Salvador, pero para nuestros hijos quiere decir que estará presente el Salvador en nuestros hijos, pero yo tengo que construirle el templo. Ha pasado un año de la última Navidad. ¿Qué has hecho, papá, mamá, para construir ese templo? Para Dios en tu vida personal y después en tu vida matrimonial con tu pareja, para después construirlo en la vida familiar. Si yo no hago esto, pues obviamente, desgraciadamente, dice, además yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, una descendencia. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre, engrandeceré a tu hijo. Qué mejor saber que Dios va a bendecir a nuestros hijos, que Dios va a cuidar, va a proteger, va a guiar a nuestros hijos, porque nosotros construimos el templo en nuestras vidas y obviamente en la vida de esos hijos. Y Dios lo bendecirá, lo engrandecerá. Fíjense qué hermosa promesa. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Creo que sería la herencia más grande que podríamos dejarle a nuestros hijos. Tú como padre, como madre, eres falible, o sea, la riegas gacho. Y aparte, a veces, pues si no nos cuidamos, vamos a hacer una carga cuando seamos grandes. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos, estamos enfermos y aparte nos vamos a morir. Pero si logramos, si logramos que nuestros hijos lleguen a tener esa relación con Dios, de sentirse hijo de Dios, esa es la mejor forma de poder ayudar a tus hijos en todas las crisis. O sea, no es que se solucione el problema o que no le vaya a pasar la crisis. Quiere decir que podrá enfrentarla, superarla y salir adelante. Esta sería la primera visión de cómo podemos formar cómo podemos ayudar a nuestros hijos en esas crisis. La segunda lectura, la lectura del Evangelio, se me hace muy interesante también. ¿Qué es lo que sucede con Zacarías? Zacarías es un sacerdote, pero sobre todo aquí lo que llama la atención, está consciente de su historia, de la historia de salvación, y de esa historia le incorpora a su propia historia para poder hablarle a su hijo y decirle que va a trabajar para preparar el camino del Salvador. Entonces, imagínense cuántos de nosotros, los acontecimientos que estamos viviendo, nos destrozan, nos angustian, nos preocupan, que si va a haber guerra, que si va a haber esto, que si se está dando aquello, que si está sucediendo lo otro. Y si no quieren a nivel mundial, a nivel local, a nivel de la familia, a nivel, no sé, de la ciudad, que si ya encontraron a una persona tirada ahí, que un acto de venganza, que si balazos por acá, que si robos por acá, que si secuestros, o si quieren ya a nivel más personal, pues los problemas en la casa, los problemas en el trabajo, los problemas de salud y bueno, todas estas situaciones que son cotidianas. En algunos lugares son más frecuentes
la violencia y todo esto, pero todos enfrentamos diferentes adversidades. Y en medio de todo esto, el pueblo judío, en la época en que vivió Zacarías, como la época también de Juan y de Jesús, estaban sometidos a un imperio, a una tiranía, y los explotaban, tanto así que vamos a oír en la noche como por un decreto del emperador tienen que salir. Pero la cuestión aquí es que a pesar de toda esa historia tan difícil, sobrepasa o sobresale la historia de la salvación. Y lo podemos ver en la oración que hace Zacarías, en este famoso Benedictus, que es el que se reza en los laudes, y que es una oración preciosa. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había prometido en favor de Abraham y su descendencia por siempre. ¿Qué es lo que está haciendo? La historia que está viviendo la pone o la entrelaza con la historia de la salvación, la promesa que Dios ha hecho al pueblo de Israel. Y es la promesa que también ha hecho a nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué es lo que un padre, una madre católica tiene que hacer? Aprender a ver su historia personal y la historia que le está tocando, el momento que está viviendo, desde la historia de la fe, de la salvación, de este niño que ya vino, que ya creció, ya se sacrificó, ya murió, resucitó por nosotros. Entonces, esta historia cambia completamente todo lo demás. Pero si yo enfrento mi historia sin esta historia de salvación, pues mi historia se vuelve una historia muy triste y me lleva, pues a lo mejor a la desesperación, a la angustia, al miedo o a los vicios, o a perderme, ¿no? A perderme en el sinsentido, que es lo que tristemente muchos jóvenes y adultos están viviendo, ¿no? En el sinsentido, y se dejan atrapar por las mentiras, por las trampas que presenta el mundo, la carne y el mismo demonio. Entonces, él recuerda todo esto, ¿sí? Y dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, ¿sí? O sea, ha venido a salvarnos, ha venido a rescatarnos. Y esto es lo que quiere Dios que entienda tus hijos, que Él ha venido a rescatarlos. Y esta experiencia y esta enseñanza, transmitirla a los hijos. Pero primero tienes tú que experimentar y aprender a ver tu historia desde la historia de este niño que viene a salvarnos. Y entonces, preparar el corazón de tus hijos. Bueno, dice: porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David. Enseñarle a los hijos el poder de Dios debería ser una de las tareas fundamentales. Porque cuando tenemos problemas, buscamos algo mayor, ya sea una persona, ya sea una corporación, una entidad o alguien que tenga dinero para podernos ayudar. Esto es de naturaleza humana. No todo lo podemos, no todo lo sabremos y buscamos esa ayuda. Y muchos buscamos primero la ayuda humana y al último, y a veces nunca, la ayuda divina, cuando lo primero que tendríamos que hacer es confiar en el poder de Dios, en la ayuda de Dios, y confiar que si nosotros acudimos a Él, va a darse lo que es necesario, no siempre lo que queremos, pero sí siempre lo necesario para nuestra salvación. Redimido es su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo. O sea, la historia y la confianza en esa historia. Y es por eso que tú tienes que conocer la historia de tu fe, la historia de salvación, la historia de Jesús y lo que se ha enseñado en estos 21 siglos
para que tu realidad no la vivas aislada. Formas parte de esta historia. Tú eres hijo de Dios. Tú formas parte de la historia de salvación. Y tienes que entenderla y vivirla y hacerla tuya. Y entonces esa realidad que en un tiempo va a ser de oscuridad, se vuelve de luz. Se vuelve un entendimiento diferente desde la fe y desde esta confianza en la palabra de Dios. Dice, como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Aquí ya no se trata que me va a salvar de la suegra o de la cuñada metiche o del vecino latoso. Está hablando del verdadero enemigo, que es Satanás, que es el mundo y es la carne. O sea, viene a librarme de mis enemigos. Aquí la astucia del demonio es hacer creer que las personas son mis enemigos. Puede ser que me estén haciendo daño, pero no son mis enemigos. Ellos son marionetas del pecado. Y si yo me quedo atorado con ellos, pues ya ganó Satanás, porque yo me quedé atorado con el odio, con el rencor hacia esa persona, hacia el pecado de esa persona que me ha dañado tanto. Pero cuando entiendo que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Ya les había compartido en otros momentos que esa alianza que se rompió, esa alianza que fue rota, cuando se rompía una alianza, porque se partía a los animales a la mitad y la persona de menor jerarquía pasaba por en medio con una antorcha comprometiéndose a cumplir esa promesa, a cumplir ese pacto. Y si no lo cumplía, le iba a pasar lo mismo que a esos animales, iba a ser partido. Entonces, cuando Dios hace el pacto con Abraham, es Dios quien pasa con la antorcha, diciendo, si tú no cumples ese pacto, yo seré partido. ¿Qué es lo que le sucedió a Jesús en la cruz? Va a ser partido, va a ser dañado, porque tú y yo no cumplimos con ese pacto, por amor a nosotros. Y por eso viene a acordarse de esa santa alianza que ha venido contigo y conmigo. Y luego la promesa. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor. ¿Qué temor? El temor al demonio, el temor a todo esto. Y descubrir que todo esto está vencido en Jesús, porque Él ya lo venció en la cruz. Bueno, en santidad, justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Ahora, si logramos hacer esto, fíjense las palabras, la herencia de un padre a su hijo. Fíjense en estas palabras. Y a ti, niño, le está hablando a su propio hijo, a Juan el Bautista. Te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Qué hermoso es que un niño o un joven o un adulto toma conciencia que es instrumento para preparar el camino en el corazón de los demás. ¿Qué mejor tarea? Recordaba también hace unos días esa canción que se cantaba, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. ¿Qué mejor que si ya seas médico, seas abogado, seas maestro, seas mecánico, seas pepenador, seas presidente, lo que seas? Que seas aquel niño que va preparando el camino con su testimonio, con sus palabras, el camino de Jesús, porque tú, papá y mamá, lo supiste hacer en el corazón de tus hijos. Y yo creo, a mi humilde opinión, que es una de las formas más hermosas en las cuales podemos preparar a nuestros hijos, desde dos puntos de vista bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero no perdamos el tiempo, porque si no hacemos esto, nuestros hijos seguirán siendo atrapados, enajenados
engañados y destruidos por la mentira y el pecado. Por eso, esta Navidad, asumamos el papel de cómo preparar y guiar a nuestros hijos. Hagamos un momento de silencio.